Vamos a empezar un nuevo estudio, hermanos. Se ve muy prometedor y se ve que también con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder aprender más y ponerlo en práctica. Vamos a ver uno de los capítulos más interesantes del libro de Génesis, que tratan acerca de la vida de este hombre de Dios, Abraham, y cómo es que empieza su trayectoria, su travesía a través de la confianza que él tuvo en nuestro Señor, basado en la fe que él tenía. Aunque en el libro de Génesis no se habla específicamente de la palabra fe entre las acciones que estaba haciendo Abraham, puestas en confianza en nuestro Señor, pero sí el resto de la palabra de Dios, de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hablan de esa fe que Abraham tenía en el Señor. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender, sobre todo en lo que se trata acerca de la confianza. Y es una palabra muy interesante porque confianza nosotros podemos definir como algo que nosotros tenemos y confiamos y tenemos la seguridad o la confianza, dicho sea de paso, ¿verdad? De que es algo que siempre vamos a obtener. Tenemos una expectativa de lo que esperamos se va a cumplir. Ahora, ¿cómo calificamos el nivel de confianza de cada uno de nosotros? ¿Dónde aseguramos nuestra confianza? ¿Cómo acrecentamos nuestra confianza? ¿Dónde podemos sacar más fuerzas de la confianza? En ese sentido, también nosotros vamos a ver que, sobre todo cuando las circunstancias son imprevistas, en otras palabras, incertidumbre, las cosas que no sabemos cómo van a pasar en el futuro, es ahí cuando nosotros debemos descansar nuestra confianza y donde nosotros la depositamos. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy, hermanos, que Dios le dio a Abraham una serie de promesas incondicionales a través de lo que Dios le dijo a Abraham. Tendría innumerables descendientes, traería bendición a todas las naciones. Por tanto, la historia personal de Abraham, presentada en el contexto de toda la historia más amplia de Dios expresada en su palabra, es el foco de los capítulos 12 al 22 del libro de Génesis. Y nosotros vamos a empezar con de dónde empieza, como se dice, ¿verdad? Desde el principio, la base de la confianza. Nosotros tenemos una base en la confianza donde nosotros depositamos la confianza, ¿verdad? La confianza llega, podríamos decir que llega cuando confiamos en Dios. Vemos aquí que nosotros veremos que el libro de Génesis está estructurado de una manera tal que comienza con la creación, continúa con los registros de Adán, los hijos de Noé, incluido Sem, y después la sexta sección de los registros es la de Taré. Taré fue el papá de Abraham, y es ahí donde comienza la historia de Abraham, básicamente en el capítulo 12. Y esta escritura nos revela cómo llegó Abraham a adorar a Dios, y su historia comienza haciendo caso al llamado de Dios. Este es lo que nosotros vamos a ver, hermanos, esta mañana. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos nosotros también establecer nuestra base de confianza, establecer nuestra tienda de campaña, como vamos a ver en el versículo 8, lo que hizo Abraham. Y nosotros también, cómo nosotros podemos invocar al Señor a través de la adoración a Él y solamente a Él. También nosotros podemos establecer una base de confianza. Hermanos, me acompañan en oración para empezar este estudio, por favor. Bendito Señor, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día, por esta mañana, en la cual, Señor, tú nos has levantado, Señor, de nuestras camas. Tú nos has permitido ver un día más, mi Señor, esta gran bendición que tú nos das para todos, Padre Santo, tanto creyentes como no creyentes, porque así lo decides tú, mi Señor, porque así quieres tú, Padre Santo, por el amor de nosotros, tus hijos, mi Señor, y así con el amor que tú tienes a toda tu creación. Esta mañana, Señor, te damos las gracias, mi Señor, por
por el Espíritu que tú nos has dado, mi Señor, y por esa confianza, mi Señor, la que nosotros depositamos en ti. Ayúdanos, mi Señor, a través de tu Espíritu, mi Señor, que tenemos que ser confiados en ti, mi Señor, porque solamente tú, oh Padre, eres digno de confianza. Señor, no permitas que confiemos en nuestras habilidades, en nuestras pensiones de retiro, en nuestra familia o quizás en nuestros trabajos. Ayúdanos, mi Señor, que tenemos la confianza plenamente en ti, Padre amado. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros vamos a ver en Génesis capítulo 12, y abre así de esta manera con una palabra, pero no vamos a entrar en detalle por qué Reina Valera empieza con pero, porque en otras versiones no empieza así, empieza de una manera un tanto diferente. Quizás el pero aquí se refiere a las cosas que estuvieron pasando en Génesis 11, en la cual habla acerca de la descendencia de los predecesores de Abraham, que Abraham tuvo su papá que se llamaba Taré. Taré dice que tuvo sus 3 hijos y después murió. Después uno de los hermanos de Abraham también murió, y luego su hijo Lot, que viene a ser el sobrino de Abraham, Abraham se tuvo a cargo de. Vemos ahí una secuencia, nacen, mueren, pero aquí vemos cómo Abraham todavía está vivo, y por eso dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Y ese es un mensaje, hermanos, también para nosotros. Cuando vemos que cómo es que Dios es el que hace el llamado. El llamado de Dios no solamente fue personal para Abraham, fue directo, fue simple, fue directo. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Abraham? Simple le dijo, vete de tu tierra. En otras palabras, ¿verdad? Vete. En otras traducciones, deja, anda. Y he visto en otras traducciones suena así como lárgate. Suena fuerte, ¿verdad? Pero eso también es como se puede traducir esa palabra hebrea. Por eso que dice vete de tu tierra. Dios toma la iniciativa de llamar a su pueblo para sí mismo. El mismo Señor hizo un llamado a la acción lleno de demandas, pero el acto incluyó, dice, alejarse de todo lo que Abraham consideraba de valor. Como todas las personas de su época, él estaba apegado a su tierra, él estaba apegado a su herencia tribal, su parentela, y también él estaba apegado a la casa de su padre. En otras palabras, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, vete y aléjate de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? ¿Para dónde tienes que irte? Y Jehová le dice, a la tierra, dice, que te mostraré. El llamado a alejarse de la tierra, el patrimonio y la familia que conocía Abraham incluía un llamado a irse a una tierra que Dios mismo le mostraría. Para ser el pueblo de Dios, es muy posible, hermanos, que se nos pida que dejemos nuestras zonas de comodidad para seguirlo. Si se acuerdan de ese estudio bíblico que lo vimos en el mes de agosto, cuando hemos estudiado la historia del profeta Elías, en la cual es cómo nosotros podemos salir de nuestras zonas de confort para nosotros servir al Señor. Y eso también, ¿verdad? Yo les recomiendo que usted revise ese estudio, hermanos, y para que usted pueda ver cómo nosotros también podemos servir al Señor cuando Él nos llama, cuando Él nos dice, vete. Es una palabra que tenemos que siempre, que puede resonar en nuestras mentes, sobre todo en nuestros corazones, hermanos, cuando el Señor te dice que vayas, ¿cuál es nosotros, cómo debemos responder a esa pregunta? Por eso es que la pregunta número 1 podríamos empezar diciendo, ¿cuándo has sentido que Dios te ha estado guiando a hacer algo desafiante? ¿Cuál fue la última vez que Dios te ha dicho que hagas algo que sea totalmente fuera de lo común, fuera de lo ordinario? El Señor no siempre
revela todos los detalles de su plan. Y eso es algo también que podemos aprender, hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Que el Señor no siempre revela todos los detalles de su plan. Si Él nos revelara todo lo que nosotros haríamos o vamos a pasar durante nuestro caminar con Él, estaríamos actuando sobre la base de lo que conoceríamos y ya no estaríamos actuando sobre la base de la fe. Este llamado de Dios a ser pueblo va acompañado de promesas de bendición. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de muchas promesas, hermanos, innumerables promesas. Y aquí vemos entre los versículos 2 y 3, se pueden enumerar 7 promesas que Dios le dio a Abraham cuando le dijo que se vaya y que le mostraría la tierra luego, ¿verdad? La primera promesa dice, rápidamente, hermanos, 7 de ellas: haré de ti una nación grande. 1. Te bendeciré. Eso es 2. Y engrandeceré tu nombre. Número 3. Serás bendición. Número 4. Luego dice, bendeciré a los que te bendijeren. 5. Y a los que te maldijeren, maldeciré. 6. Y la última dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ese sentido, nosotros podemos ver que como ahora nosotros, como seguidores de Cristo, podemos nosotros vivir en los beneficios de esta promesa cumplida. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Es condicional? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Que nosotros como seguidores de Cristo podemos también vivir con los beneficios de esta promesa cumplida. Podríamos decir, bueno, eso es para los descendientes de Abraham. Yo no soy descendiente de Abraham, alguien podría argumentar, hermanos. Es cierto, ¿verdad? Desde el punto de vista del linaje, desde el punto de vista genealógico, nosotros no somos descendientes directos del patriarca Abraham, pero podemos ver en Gálatas, hermanos, sobre todo en el capítulo 3 de Gálatas, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente el linaje de Abraham sois. Y por tanto, dice el apóstol Pablo, herederos según la promesa. Gálatas 3, versículo 29. Así también, hermanos, en el mismo Gálatas 3, en el versículo 7, también aprendemos que dice, sabed tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Es cierto, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? Ahora nosotros podemos entender que esta promesa del Señor también aplica para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En ese sentido, ahora nosotros podemos ver que la confianza de Abraham no descansaba en sí mismo, sino en aquel que lo llamaba para que fuera, cuando le dijo, vete. Así que, hermanos, que cuando confiamos en Dios, actuemos basados en esa confianza. Dios nos llama a seguirlo. Este es el primer punto que nosotros podemos aprender. Dios nos llama a seguirlos. El decirle cuando Él nos dice, vete. Pero, espera un momento, ¿verdad? ¿Cómo es eso de vete? Cuando me gusta el lugar donde estoy, ya estoy aquí tranquilo. Ya aquí ya hice mi familia, ya mi trabajo está cerca. ¿Cómo es eso de vete? Cuando ya me siento cómodo donde estoy. ¿Cómo es eso de vete? Cuando yo ya estoy a punto de retirarme de mi trabajo, ya mi casa está pagada, ya no tengo por qué preocuparme de pagar la amortización, ya todo está prácticamente hecho en mi vida. ¿Cómo es eso de vete? ¿Cómo es eso de vete cuando todavía no sé a dónde, no sé el destino final? Todas esas preguntas relevantes no solamente son verdaderas para cada uno de nosotros, también lo fue para Abraham. Y ese sentido es lo que vemos ahora en el versículo 4, cómo es que aún así, cuando Dios le dice a Abraham que se vaya, ¿cuál fue la respuesta de Abraham?
¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dijo, espera un momento, Señor, déjame terminar algo con un negocio que tengo aquí. Bueno, espérate, Señor, porque no podrías esto dar a otra persona porque yo ya soy ¿de cuánto dice el versículo 4? 75 años, wow. Yo no sé qué edad tendrá usted, hermano, hermana, pero ya 75 años es 75 años, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, así es, hermano, gracias. Obedeció, ¿verdad? La respuesta de Abraham es, así cuando Dios le dice a Abraham, vete, Abraham respondió, dice, y se fue. Se fue. Y dice también, ¿verdad? ¿Cómo se fue? Como Abraham pensaba que lo creía más conveniente, dice, bueno, cuando tenga tiempo voy a ir. O como dicen, ¿verdad? Hágalo como tú quieras. No, hermanos, dice, y se fue Abraham, ¿cómo? Como Jehová le dijo, siguiendo las instrucciones del Señor. Así fue como Abraham obedeció al llamado. Y esta palabra clave, obedecer, obedecer. Y esa es la respuesta que nosotros podemos hacer cuando Dios nos llama, simplemente con obediencias. Cada llamado se da con una expectativa de respuesta y una respuesta inmediata muchas veces, hermanos. La respuesta a Abraham fue decisiva. La respuesta de Abraham fue clara y en el sentido literal de la palabra es que él fue y fue como Jehová le había dicho. Aunque el capítulo de Génesis, como ya les dije, hermano, no usa la palabra fe, no leemos aquí que Abraham salió con fe, pero ¿cómo nosotros podemos aprender de que esto ha sido por fe? En los pasajes del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, como lo hemos leído, habla acerca de la fe de Abraham y específicamente basados en este relato es que en Hebreos 11:8 nos dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vemos aquí como llamado, dice Génesis 12:1, cuando Jehová le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de las cosas del resto, ¿verdad? Y luego que vemos aquí en Génesis 12:4, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Y esto todo es debido por la fe de Abraham, por la fe. Y por su fe, luego nos dice en el libro de Romanos que por la fe Abraham fue contado por justicia. Nosotros vemos aquí cómo es ahora se relaciona este aspecto de la fe aquí en la confianza depositada de Abraham hacia el Señor. Y la pregunta para nosotros podría ser, ¿verdad? ¿Cuándo nos ha resultado difícil seguir la dirección de Dios? ¿Cuándo ha sido difícil, hermanos? ¿O no es difícil? ¿Es difícil o no es difícil seguir la dirección del Señor? En la guía de estudio, hermanos, déjenme ver si la tengo por aquí. Aquí está, página número 71. Aquí el autor nos habla acerca de los pretextos, ¿verdad?, que podríamos nosotros encontrar. Abraham no consideró que era de edad avanzada. Y tampoco dice, ¿verdad? Algunos sienten que sus familias y sus responsabilidades son los obstáculos, ¿verdad? Y a veces podemos nosotros usar así, ¿verdad? Ese tipo de excusas. Mira, hermana, usted que tiene un hijito, usted quizás puede atender el llamado del Señor, pero yo ya tengo 5 chamacos y ahora que viene uno, ahora van a ser 6. No creo que ya voy a poder salir. Imagínate hasta que el sexto crezca y se haga adulto y ya voy a estar viejito o viejita. Bueno, y eso a veces buscamos, ¿verdad? Algunos tipos de pretextos y otras cosas, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo voy a ir a un lugar que ni siquiera sé el idioma que hablan? ¿Cómo voy a ir a esos lugares de trabajos
a trabajos misioneros. Hermanos, y eso también es una experiencia personal, ¿verdad? Para cada uno de nosotros que somos inmigrantes de un país en la cual hablan un idioma que nosotros no hemos nacido con él. Y así mismo también, y estamos aquí, hermanos. Y esa es la manera como Dios nos llama y podemos atender al llamado no solamente de esa manera, sino también para hacer trabajos de misión. Y en ese sentido, una respuesta obediente requiere que se muestre con los hechos. Eso es lo que me olvidé de pasar por aquí, esto de acá. Una respuesta obediente. ¿Se acuerdan la palabra clave? Obediencia. Una respuesta obediente requiere que se demuestre con los hechos. Por eso dice, ¿verdad? Salieron del versículo 5, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Eso es algo muy, muy interesante, porque eso es lo que describe el versículo 5, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, eso es algo que nosotros vemos que cuando nosotros tenemos la obediencia, cuando nosotros respondemos con obediencia, podemos llegar al lugar que el Señor nos ha llamado. Pero también vamos a ver otro aspecto clave en el versículo 6, hermanos, que dice cómo termina el versículo 6. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Eso sería como un balde de agua fría. Eso sería como algo, hello, no me dijiste que ese lugar iba a ser para mí. ¿Cómo es eso de que hay otras personas viviendo en ese lugar? Y a veces podríamos pensar, ¿verdad? Que cómo es posible de que tanto te estoy obedeciendo, Señor, y encuentro estas dificultades en la vida. Para Abraham, esta sería quizás una prueba más para su fe, una prueba más para que su fe en el Señor y la confianza en Él sea creciente, incremente. Así como también nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando estuvieron ellos en la barca y para pasar por el mar de Galilea, ¿qué dijo el Señor a sus discípulos? Pasemos al otro lado. No les dijo cómo, no les dijo que puede haber tormentas, no, él solamente dijo, pasemos a otro lado. Sus discípulos no respondieron como, Señor, que ya se hace de noche, ¿cómo vamos a pasar? Ellos simplemente obedecieron. Y como resultado de su obediencia, hermanos, si ustedes se acuerdan de ese relato, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, de los Evangelios, como respuesta a su obediencia, ellos pasaron una prueba muy, muy fuerte, hermanos, en las cuales decíamos, Señor Jesús, ¿no tienes cuidado de que nos estamos ahogando? Y a veces podemos nosotros responder a respuestas así, siendo obedientes, hermanos, podemos pasar por estas pruebas, pero es así como el Señor utiliza estas oportunidades para incrementar nuestra fe. Y podríamos decir, hermanos, que sin confianza en las promesas de Dios, probablemente no obedeceríamos a Dios por fe a donde Él nos está conduciendo. Y eso podría ser también un problema, hermanos. Hay un libro que no voy a hacer ningún tipo de comercial aquí, ¿verdad? Pero yo les recomiendo este libro. Lo hemos llevado, yo diría, hace 8 años atrás. Experiencia con Dios, que lo habíamos visto con el hermano Roque en los domingos en la tarde. Experiencia con Dios con Henry Blackaby. En el capítulo 17, él dice, no puedes continuar haciendo tus cosas como de costumbre o quedarte donde estás e ir con Dios al mismo tiempo. En otras palabras, no puedes obedecer a Dios y quedarte en el mismo lugar. Para hacer ajustes, nuestra confianza debe estar en Él, ¿verdad? Eso es lo que dice Henry Blackaby. Siempre, dice, deberás hacer ajustes para dejar tus caminos, tus pensamientos, tus propósitos y orientarte a los propósitos y planes del Señor. Tales ajustes pueden requerir cambios en nuestras circunstancias, en nuestras relaciones, en nuestras actitudes, en nuestros compromisos ya adquiridos, en nuestras conductas. Una vez que hayamos hecho esos cambios necesarios,
podemos seguir a Dios en obediencia. Ten presente, dice el autor, el Dios que nos llama también es aquel que nos facultará para hacer su voluntad. Esto lo leemos en Primera de Tesalonicenses 5:24, y eso también lo podemos ver en la página número 7:1, que nos dice, ¿verdad? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí estamos refiriendo, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor, que Él es fiel, quien nos llama, y el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24, hermanos. Ahora nosotros podemos continuar siguiendo que las respuestas a nuestras obediencia puede ser, hermanos, que también tiende a llegar a una adoración. Podría ser fácil nosotros también, eso también, ¿por qué no negarlo, hermanos? Podría ser fácil para nosotros perder la confianza en la dirección que Dios nos está guiando. ¿Por qué a veces, hermanos? ¿Por qué? Porque a veces ocurre, hermanos, que las circunstancias son muy agobiantes y ¿cómo se llama? Pero afortunadamente, hermanos, Dios no nos deja solos. Como sus seguidores, Él ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nuestra confianza se debilita, hermanos, porque puede ser que nuestra confianza en Él se debilite, apoyémonos en su Espíritu. Debemos confiar en el Espíritu de Cristo cuando nos sentamos poco confiados, porque al final no es cómo nos sentimos lo que importa, hermanos, porque los sentimientos van y vienen, hermanos, solamente son reacciones naturales del cuerpo. Lo que importa, hermanos, dónde depositamos nuestra confianza. Lo que importa es la base de nuestra confianza. Importa en quién nosotros confiamos, sin importar nuestros sentimientos, cómo nos sintamos. Cuando nos sentimos inseguros acerca de la dirección a donde estamos yendo, o cuando no tenemos, o cuando ya tenemos ganas de volver atrás, confiemos en Cristo, hermanos. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Espíritu Santo. Y en cada momento de confianza, en cada momento de prueba, podemos tener una relación de confianza con Él. Y esto nos lleva a la adoración. Eso es lo que dice los versículos 7 al 8. Aquí vemos también algo muy interesante que es diferente a lo que la manera como Dios se había aproximado a Abraham, que habíamos leído en el versículo 1, que solamente era que Dios le dijo a Abraham. Pero ahora en el versículo 7 vemos que no solamente le dijo algo a Abraham, sino que se le apareció Jehová a Abraham. Y apareció Jehová a Abraham. Esta es una palabra muy, muy importante, hermanos. Este se conoce como teofanía. Es una palabra interesante en el sentido que teofanía significa una revelación divina, una revelación de Dios a través de hechos sobrenaturales. Una teofanía que muchos de nosotros conocemos está en la zarza ardiente, en la zarza que no se consumía, que Moisés vio, ¿verdad? Y que esa es la expresión de Dios, la manera como Dios se manifiesta a los hombres, a las personas, sin necesidad de que nosotros los podamos ver, porque como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero asimismo también nosotros podemos ahora, que somos seguidores de Cristo Jesús, dice el unigénito Hijo, que es Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es lo que también nos dice también en nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes me han visto a mí, también han visto al Padre. Ahora llegando al punto, ¿verdad? Que donde quiera que nosotros vayamos, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Empezando diciendo acerca de la fe. La fe de Abraham es incomparable en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se refiere continuamente a su fe como un ejemplo de la verdadera fe, de la fe que
que está viva. Cuanto más aprendamos nosotros a confiar en Dios, más crecerá nuestra confianza a Él. Donde quiera que vayamos siguiendo al Señor, podemos estar seguros que Él está con nosotros. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos dice que Él nunca abandona a sus hijos y seguidores. Deuteronomio 31:6 nos dice que Él siempre va con nosotros. Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mateo 28:20, nuestro Señor Jesús nos dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor se le apareció a Abraham en el versículo 7, asegurándole su presencia y la promesa de tierra e hijos, Abraham, ¿cómo respondió Abraham? Abraham respondió con adoración. ¿Cómo podemos nosotros identificar aquí las cosas que él hizo para adorar? En primer lugar dice, y edificó allí. Allí, esta palabra allí es muy importante, porque él no edificó un altar, bueno, de aquí a unos 30 días o de aquí a unas cuantas millas más allá del lugar donde se le apareció al Señor. En ese mismo lugar, Abraham edificó un altar para el Señor. Y aquí es al Señor, y nuevamente el versículo 7 repite quién le había aparecido. La otra acción de adoración es que plantó su tienda. Plantó la tienda, significa realmente que es aquí donde el Señor se me apareció, es aquí donde yo me planto, es aquí donde me dijo que esté. Quizás voy a estar pendiente del llamado del Señor al siguiente paso, pero hasta que el Señor no me diga a dónde más debo ir, yo me voy a plantar aquí. No significa que echó raíces, hermanos, ¿verdad? No significa que de aquí me muevo, de aquí planto mi tienda y de aquí nadie me mueve. La palabra plantar significa básicamente no echar raíces, hermanos, ¿verdad? Es solamente algo temporal. Por eso la palabra tienda. Una tienda no era una casa, era algo temporal que en ese momento iba a estar ahí y luego él estaba pendiente al llamado del Señor a lo siguiente que iba a donde iba a ir. Y la tercera manifestación de adoración es que dice, invocó el nombre de Jehová. Estos actos son de adoración de alguien que reconoció su dependencia del Señor y deseaba afirmar su confianza con Él. La pregunta para nosotros es, pues, ¿cuál es la relación entre la confianza que nosotros le tenemos al Señor y nuestra adoración a Él? Es una pregunta muy personal para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Le adoramos a Él en la misma medida que nosotros depositamos nuestra confianza en Él? Eso es una pregunta, hermanos, que también debe hacernos reflexionar, hermanos, en la manera como le adoramos, no solamente en el momento de adoración, en los cantos del grupo de adoración. Nuestra adoración es en cada momento de nuestras vidas, en la manera como meditamos en su palabra, en la manera como nosotros nos mantenemos a Él en oración, en la manera como, hermanos, cómo amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Es la manera como nosotros podemos adorar a Él. Ahora podemos decir como conclusión que el favor de Dios, sus promesas de Dios descansó sobre Abraham debido a su fe, como ya lo habíamos leído en Hebreos 11:8. Así también como pasó con Abraham, Dios nos ha encargado que simplemente vayamos. Cuando escuchemos el llamado de Dios, vete. ¿Cuál es ese lugar, hermanos, que debes dejar para ir en obediencia a Dios? ¿Cómo es que confiar en Dios y dar el segundo paso? ¿Cómo es que esto está pasando, hermanos? Dios me está esperando. Dios te está esperando. Vayamos. Estamos comprometidos a obedecerle. Está nuestra relación con Él profundamente arraigada en la confianza o solamente es en nuestro propio entendimiento. ¿Estamos dedicados a seguirle? ¿Estamos dedicados a conocerle más a Él y darnos nuestra adoración porque Él es el único a quien nosotros es digno de adoración y de servicio? Proverbios 3, 5, 6
concluyendo así con este estudio. Proverbios 3, 5, 6, la Nueva Versión Internacional dice, confía en el Señor. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Hermanos, preguntas, comentarios, algo que usted quisiera mencionar, por favor, sea bienvenido. ¿Sí? ¿No? Qué bueno que están escuchando, me imagino. ¿Qué preguntas usted quisiera hacer? Hermano, buenos días. Hermana, buenos días, ¿cómo le va? Sí, la pregunta número 3 dice, ¿cuál es la relación entre la confianza en Dios y la adoración a Él? Pues es directa, porque solamente con esa confianza podrás adorarlo de corazón. Amén, hermano. La número 3. Gracias. Así es, ¿verdad? Está en lo correcto. Si usted no ha visto lo que vamos a ver en este mes, aquí nosotros podemos ver, hermanos, ya hemos visto la base de nuestra confianza. En el segundo estudio, hermanos, con la ayuda de Dios, nosotros también vamos a estudiar cómo nosotros podemos tener confianza aún frente al temor o también en medio del conflicto. El cuarto, hermanos, es quizás la parte más importante porque generalmente como personas, ¿verdad? Siempre estamos preocupados en el futuro, en lo que es incierto. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar la confianza en los tiempos de incertidumbre? Hermanos, hermanas, ¿alguien tiene pedidos de oración para agradecimiento? ¿Cualquier otro reporte que quisiera hacer? Voy a pedir que un voluntario o voluntaria que nos lidere en oración, por favor, entonces. Yo oro. Sí, hermana, gracias. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por permitirnos otro día más de vida y por poder aprender más de tu palabra y tener esa confianza que solamente viene de ti, Señor, que nos ayudes a salir de nuestra zona de confort para poder seguirte igual como lo hizo Abraham, Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento de cómo hacer las cosas hacia tu voluntad, Señor, para que podamos obedecer y algún día llegar a ser como tú quisieras que seamos, Señor. Te pido por todos los hermanos, sobre todo por nuestro hermano Roberto, que se toma el tiempo para el estudio y darnos más conocimiento de tu palabra, Señor. Por todas las oraciones que no han sido mencionadas, pero que tú las conoces, Señor. Te pido por mi familia, por mi salud y por las personas que han perdido un ser querido en esta pandemia, Señor, que les dé la fortaleza y la confianza de que tú estás en control de todo, Señor. Te pedimos por que podamos aprender más del estudio que vamos a tener en un momento, que nos abras el corazón y el entendimiento para saber lo que quieres que sepamos de ti, Señor. Perdona todos nuestros pecados, te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos más luego, hermanos. Hermano, Sí. disculpe, ¿sí va a ir al servicio? Es que necesito darle un cheque. Sí, Ok, hermana. entonces, ahí nos vemos. Ok, gracias. Ok. Bye. Nos vemos.